el tercer bloque al que pasamos ya está dedicado a edición y género, edición y exilio. Y en él hay dos trabajos específicamente sobre la edición de mujeres. Primero es la monografía Ellas Editan, que está compuesta por una serie de entrevistas realizadas por Margarita Valencia y Paula Andrea Marín, que está publicado por Ariel en Colombia, en Bogotá. Y después vienen dos monográficos de revistas, uno que apareció en 2019 y otro que está a punto de aparecer. El primero en la revista Lectora, revista de Donas y Textualitat, coordinado por Pura Fernández, que va a presentar una de sus autoras, Ana Peñas Ruiz, que conocemos todos bien como coorganizadora de este simposio. Y el segundo, el que digo que está a punto de aparecer, que lleva por título El exilio republicano español y la historia cultural de la edición en América Latina, que se publicará en la revista de la Universidad del Estado de Texas, inminentemente, que va a presentar también una de sus autoras, que es Laura Sestres. Comenzará interviniendo Paula Andrea Marín, autora de Ellas Editan. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes, Ana, a todos. Muchas gracias a Pura por la invitación, por la iniciativa de este evento. Voy a hablarles entonces de Ellas Editan, que es un libro que recoge 16 testimonios de editoras colombianas. En este libro aparecen 4 generaciones de editoras, de mujeres que han participado durante los últimos 60 años en la historia de la edición en el país. Estamos hablando de empresas en las que ellas participaron desde 1960 más o menos. También la mayoría ha logrado tener unos cargos muy importantes en empresas editoriales del país, han logrado también fundar sus propios proyectos editoriales. Creo que de las cosas más importantes de este libro es como la diversidad de facetas de la edición en Colombia que muestra. Tenemos testimonios de editoras que participaron en proyectos tan importantes como Norma, que para nosotros en Colombia y para Latinoamérica pues constituye un momento muy importante de la historia de la edición, y para nosotros en Colombia fue como el proceso mayor de profesionalización de la edición colombiana, de los que hemos tenido hasta el momento. También una editorial muy importante que aparece precisamente una entrevista con Margarita Valencia, que es Carlos Valencia Editores, que para Colombia también fue muy importante, sobre todo porque allí aparece como un renglón muy importante la literatura infantil. Estoy hablando de la década de 1970. También hay editoras que han participado en proyectos de edición infantil, de literatura infantil, que con este libro nos dimos cuenta de lo importante que es este renglón editorial en el país, y se empieza a gestar pues desde los años 70 con Carlos Valencia Editores. Y por otro lado también aparecen editoras que son protagonistas de esta nueva etapa que está teniendo la edición universitaria en el país. Hay una mayor profesionalización de estas editoriales, y cada vez ocupan un renglón más importante en la producción de títulos en el país. También hay editoras que fueron fundadoras de proyectos de publicaciones periódicas muy importantes para nuestro país, como La Hoja de Medellín, El Malpensante y Arcadia. La Hoja, que fue un periódico que se atrevió a hacerle frente al fenómeno del narcotráfico, cuando en esta época tan fuerte para Medellín, y luego también en Bogotá. Y El Malpensante y Arcadia, que son 2 hitos de la edición cultural, del periodismo cultural en el país. Por otro lado, hay editoras y mujeres pues, que participaron en proyectos de políticas públicas, que también con este libro nos dimos cuenta de pues, que estas mujeres fueron protagonistas de procesos de creación de políticas públicas que aún son vigentes, y que han permitido pues, que el libro en Colombia tenga cierto desarrollo y estemos en un proceso de consolidación. Estoy hablando de procesos como la fundación de Asolectura, de la CLIG, sobre la literatura, sobre la lectura y la literatura infantil. Estoy hablando de proyectos como Libro al Viento, que es un proyecto que todavía sigue funcionando, y que en Bogotá se trata de ampliar esa base lectora y de ampliar la difusión de libros en la ciudad.
Estoy hablando de Secretos para Contar, que es un proyecto que se realizaba en Antioquia, o que realizó en Antioquia, y que llevó libros a las zonas rurales con unas cantidades pues inimaginables para otros sectores del país, otras regiones del país. Entonces, este libro resume en general una historia de la edición en Colombia, eran testimonios que nosotros no teníamos en ninguna parte, y a partir de estas entrevistas con estas 16 editoras, pues logramos reconstruir estas últimas décadas, estas 6 últimas décadas de la edición en el país, o una gran parte pues de ella. Y por último en el libro aparecen pues las protagonistas de la edición independiente. Son creadoras de proyectos editoriales que podemos denominar como editoriales independientes. Entonces incluye también editoriales que son netamente digitales, y con esto pues estamos dando como ese panorama amplio de cómo está funcionando en este momento la edición en el país. Termino la intervención dando las gracias al Instituto Caricuervo, que fue quien financió la investigación que dio como resultado este libro, que se acaba de ganar un premio otorgado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y también a la editorial Planeta, que con su sello Ariel pues aceptó la publicación de este libro. Entonces creo que es un hito para la historia de las publicaciones de edición en Colombia, y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Viene Ana a continuación. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, es un placer estar aquí presentando este dossier monográfico de la revista Lectora, dedicado a las mujeres iberoamericanas contemporáneas, que apareció a finales del año pasado y bueno, en el que tuve el placer de colaborar. Bueno, por ofrecer un contexto rápido, esta revista lanza un volumen al año que incluye un dossier temático junto con otras secciones, y es una revista muy consolidada, con índices de calidad muy potentes, como muestran sus índices de impacto, y el hecho de que precisamente el año pasado recibió el sello de calidad de la FECIL. Con respecto al dossier en sí, lleva por título Una empresa de mujeres, construir la red pública de las letras, editoras iberoamericanas contemporáneas, y ha sido coordinado por Pura Fernández, directora y artífice de este seminario que ahora estamos celebrando. Quisiera comenzar destacando el gran impacto que ha tenido este monográfico en particular. Las estadísticas de la revista demuestran que ha recibido más de 68.000 visitas, y esto es todo un récord si tenemos en cuenta que el siguiente volumen más visitado, el del año 2000, había recibido unas 6.000. Este es un éxito que no quería dejar pasar por alto. El objetivo del dossier es indagar a través de una serie de estudios de caso en la labor editorial de una serie de mujeres paradigmáticas por su trayectoria vital y empresarial, algunas de ellas desconocidas hasta ahora. Tanto sus biografías como sus prácticas profesionales se examinan para contribuir a llenar un hueco de la historia de la edición hasta ahora escasamente atendido, el de las mujeres emprendedoras. Mujeres que intervienen en el campo de la edición, que construyen proyectos culturales propios, que levantan catálogos y en definitiva, que desarrollan labores que van mucho más allá de esa colaboración con las empresas familiares o de esa mera gestión doméstica en la que hasta ahora pues, los estudios se venían fijando sobre todo. Quiero incidir en la relevancia de este propósito del dossier porque la historia de la edición y de sus agentes en el ámbito hispánico está aún en construcción, y más en lo que respecta a los agentes femeninos. Es un relato todavía parcial que se ha ido nutriendo, por supuesto, de los aportes en las últimas décadas de investigadores múltiples. Podemos citar a Martínez Martín o Infantes Botrelli López, por pensar en estas grandes obras colectivas de la historia de la edición, pero hay que fijarse, creo yo, en que estos son proyectos que inciden en la dimensión nacional de la edición, y en cambio este dossier despliega una dimensión transnacional, iberoamericana en este caso, y de género. Y esto supone una innovación y, por supuesto, también un reto en el contexto de la historia cultural de la edición hispánica. Este empeño, por cierto, destaco también que no nace con el dossier, sino mucho antes.
con otros proyectos y redes temáticas dirigidas por la propia coordinadora del volumen, Pura Fernández, y de hecho el propio monográfico es el resultado de uno de los proyectos que desarrollamos entre 2017 y 2019 dedicado a las prácticas culturales y la esfera pública, en concreto a la labor de las editoras españolas y latinoamericanas contemporáneas. En este contexto el monográfico creo que resulta interesante porque permite profundizar a través de diferentes estudios de caso en la importancia de ser editora en el mundo moderno y contemporáneo y en los procesos a través de los cuales esta categoría de editora se construye en el campo literario moderno. Y quisiera subrayar también que la edición se considera aquí, en este dossier, como empresa en el doble sentido de la palabra. Empresa como emprendimiento y empresa como actividad comercial. Este dossier se abre con una presentación a cargo de Pura Fernández, de la coordinadora del dossier, y se compone de 14 trabajos en total, que abarcan un arco temporal amplio, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y por tanto cubren la labor editorial de una serie de mujeres ya desde la transición del antiguo régimen a la modernidad. Los casos, por ejemplo, de Eulalia Ferrer, viuda de Brusi, o de Catherine Clementine Dene Smith son paradigmáticos de la evolución del régimen editorial y de la participación de las mujeres en él. Pero otras investigaciones del dossier nos invitan a dar un salto en el tiempo para examinar también la labor de editoras más cercanas, como Carmen Martín Gaite, Esther Tusquets o Nancy Bachelot. Bueno, dada la imposibilidad de reseñar ahora cada uno de estos trabajos que se incluyen en el dossier, yo les invito a que lo lean. Tienen en el chat el enlace de acceso directo. Y bueno, concluyo diciendo que si se animan a hacerlo, si se animan a acercarse a este dossier, pues estarán en cierto modo rindiendo homenaje a la propia edición, porque esta, como ha señalado Roger Chartier, es el momento en el que un texto se vuelve un objeto y encuentra lectores. Así que yo les invito a que vayan al encuentro de esta revista y de este dossier. Muchas gracias, Ana. Va a intervenir ahora Laura Sesnes. Bueno, pues lo siento porque Laura había preparado la presentación de este dossier. En cualquier caso, como yo he participado también en él, en este caso, pues puedo presentarlo yo, aunque ya digo, siento que Laura no lo haga. Este dossier parte de un encuentro que tuvimos a propósito de un curso de doctorado que se celebró en agosto de 2018 en la Universidad Nacional de La Plata, en el que, al que fui invitado a impartir y en el que me encontré con un grupo de investigadoras muy competentes, algunas muy jóvenes, pero todas ellas muy competentes en el campo de la edición, ya con unas carreras bastante definidas en sus intereses, y al final del curso pues quedamos tan satisfechos de los debates que habían tenido lugar. El curso iba sobre precisamente la importancia o la incidencia de los exiliados republicanos en el campo de la edición en distintos países de América Latina, y finalmente pues acordamos que eso debería quedar un testimonio de nuestros debates, de nuestro aprendizaje, y lo que acordamos es que íbamos a promover la publicación del resultado de esos trabajos en dossier monográfico. Este dossier lo acogió la revista de la Universidad del Estado de Texas, Letras Hispanas, y en él participaron varias de las estudiantes de doctorado que asistieron al curso, junto con una estudiante de doctorado de la Universidad de Alcalá, con la que trabajo yo, y yo mismo, y el resultado fue una serie de trabajos que estudian la incidencia del exilio republicano en los sistemas editoriales de América Latina, a través de distintas facetas, ¿no? Hubo varios trabajos que se dedicaban a la relación entre las publicaciones periódicas, las revistas como Realidad, Revista de Ideas, en cuya presencia del mercado editorial se dedicó el trabajo de Sofía Bonino, el del Boletín de Información de la Unión de Intelectuales de México, que fue el motivo del trabajo de Guadalupe Barrios, que estudió movimiento editorial tal como se refleja en las páginas de esta revista, o el mío propio, que se dedicó al movimiento editorial del exilio en España Republicana de Buenos Aires, otra revista, ¿no? Junto a ello hubo otro tipo de trabajos, el de la propia Laura Sesnes, que era quien iba a presentar
el dossier. Laura, continúa rápidamente. Hola. Básicamente lo que quería comentar era acerca de este dossier que no se publicó, está muy pronto a hacerse en el volumen 16 de la revista Letras Hispanas de la Universidad del Estado de Texas. También Fernando comentaba eso mismo, que ha surgido este trabajo de una semana bastante intensa de intercambios, de debates. Pudimos percibir las muchas aristas, las muchas perspectivas a partir de las cuales se puede pensar este cruce entre historia de la edición y el exilio republicano de 1930 a lo largo de distintas geografías de América Latina, ¿no? Porque hay trabajos que tienen como contexto el caso argentino, también el caso mexicano, el caso de Uruguay. Me interesaba por ahí comentar muy brevemente de qué se trata cada uno. En principio, hay algunos trabajos en particular que se ocupan específicamente del vínculo entre revistas relacionadas con el exilio republicano y la cuestión de la circulación del libro. Fernando Larraz analiza la contribución que realizó la revista España Republicana al llamado movimiento editorial de a principios de la década de 1940. Por otra parte, también en la década de 1940 se ubica el trabajo de Sofía Bonino, que la revista le otorgó a la cultura del exilio a través de la promoción de su obra editorial en esta década, y el trabajo de Guadalupe Barrios Rivero, que se sitúa en México y analiza el boletín de información de la Unión en tanto proyecto editorial, ¿no? Haciendo hincapié en la forma en que atiende a la cuestión editorial y la productividad literaria en el exilio. Después analiza que intenta rastrear o reconstruir la labor específica de algunas figuras muy representativas del exilio español en sellos editoriales de América Latina, como por ejemplo voy a tomar las intervenciones del exiliado Benito Milla, quien a través del sello que fundó, de Alfa, dio a conocer los trabajos de destacados del exilio republicano en el Uruguay de los años 60, y por otra parte mi propio trabajo, donde intento reconstruir la labor de Amado Alonso en Losada como un espacio a partir del cual el filólogo intenta poner en circulación ciertas ideas entre el gran público. El último grupo de trabajo es el de María de los Ángeles Maciotto, que analiza la colección de poesía Pomba de la editorial argentina Nova. El trabajo de Cristina Sánchez Toledano reconstruye la relación editorial entre Joaquín y Seixbarra, que sirvió tanto para dar a conocer a algunos escritores latinoamericanos del boom en España, como así también para que se pudieran traducir y publicar en México algunos escritores europeos que estaban prohibidos. Vinculada a esta cuestión del boom, el último de los trabajos es el de Paula Salinardi, que tiene como objetivo ilustrar las relaciones entre los mercados latinoamericanos y españoles en los primeros años del boom. Bueno, hago este muy breve y rápido comentario acerca de los trabajos que componen el dossier, porque en primer lugar no son tantos, o sea, para que sepan que pueden encontrar. Aparecer muy pronto en Letras Hispanas. Los y las invito a leerlo y a difundirlo, y ojalá lo encuentren interesante y útil. Muchas gracias, Ana, Paula y Laura, por vuestras intervenciones.